Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Hoy seguimos avanzando en Radio Amanecer en Estudio. Estamos a la altura del miércoles 3 de enero. Miércoles 3 de enero. En este día les damos la bienvenida a cada uno de los amigos y hermanos que ya están allí listos para participar en el estudio para esta hora. Estaremos estudiando oraciones inspiradas. Oraciones inspiradas en el marco de la lección número 1. Cómo leer salmos. Cómo leer salmos es la lección número 1 de esta guía con la que iniciamos este año. Salmos, donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. Y el texto a memorizar de esta primera lección sobre cómo leer salmos está en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Bienvenido a esta lección, Pastor Roberto Matos. Esta lección de hoy parece ser realmente de gran bendición, prometedora, para afianzar nuestra manera de comunicarnos con Dios y entregarnos a Él en esa devoción llamada la oración. Esta lección en el día de hoy promete ser de gran bendición, ya que será de inspiración para una vida de oración más dedicada, como debemos tener cada uno de nosotros. Amén, amén. Así será definitivamente. Y hablando de oraciones inspiradas, vamos a orar. Diríjanos en oración, Pastor Matos, para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque una vez más nos permites acercarnos a ti a través de la oración. Amén. Al meditar en tu palabra, en esta hora rogamos que tu Santo Espíritu continúe en nuestro medio y dirijas el estudio de la misma para bendición de nuestros oyentes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Oraciones inspiradas. Ya hemos visto que el libro de los Salmos se presta para que el ser humano encuentre en él refugio, encuentre en él comprensión y encuentre una guía en momentos diferentes, en diferentes etapas de la vida, como estudiamos en el día de ayer. Pero hoy en día vamos a concentrarnos en algunos salmos que son oraciones inspiradas, clamores que salieron de un corazón guiado por el Espíritu y con los cuales podemos nosotros identificarnos hoy en algún momento de nuestra vida. Oraciones inspiradas. ¿Cuáles son algunos de los textos que podemos nosotros ver, Pastor Matos, que nos enseñan sobre la oración? Y vamos a ver qué cosas específicamente nos enseñan sobre la oración. Así es, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versos 1 y 2, encontramos allí un texto que nos puede ayudar a entender lo que la lección de hoy nos está motivando a reflexionar. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí podemos ver que David está reconociendo que cuando él escribió los salmos que son de su autoría, por ejemplo el Salmo 23 y otros salmos, esas palabras que él presentó allí y escribió allí fueron inspiradas por Dios para él poder comunicar en las palabras que allí escribió lo que Dios realmente había hecho en su vida y cómo Dios lo había protegido y cuidado en la primera etapa, huyendo de Saúl y luego ya siendo el rey de Israel. Por lo tanto, cuando nos acercamos al Salterio, cuando leemos los salmos, podemos ver
que en esas palabras que estamos leyendo, Dios obró, inspiró y guió los pensamientos y las situaciones que llevaron a estos hombres, en este caso a David, a escribir lo que encontramos en el Salterio. Correcto. Y de paso, estos salmos, como ese particularmente que acaba de compartir en esa porción el pastor Matos, no solo expresan un corazón poético, sino que también expresan el espíritu de profecía, porque David también era un profeta, así que vemos una gran revelación. Y de igual manera encontramos al Señor Jesús que, pronunciando palabras similares, citando a Isaías, también dijo que el Espíritu del Señor estaba en él, estuvo en su boca. Así que David estaba siendo también utilizado como profeta al escribir gran parte de los salmos. Y los salmos que se consideran como salmos mesiánicos realmente lo que presentan son profecías acerca del Mesías, que se cumplieron al pie de la letra, incluyendo la traición de Judas, incluyendo el clamor de Jesús, de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la burla de sus enemigos. Todo fue profetizado en el libro de los Salmos. En Romanos capítulo 8, versículo 26, y alguien pudiera decir, bueno, pero si estamos hablando básicamente de los Salmos, y está bien, al escuchar el libro segundo de Samuel, por lo menos estamos hablando de uno de los libros donde se habla de David, su vida. Pero ahora Romanos, ¿por qué? Bueno, Romanos 8 específicamente, porque Romanos 8, como hemos dicho en otras ocasiones, constituye el Salmo del Nuevo Testamento. Así lo consideramos por la carga de promesas que tiene allí. Y Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Interesante, los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas en el contexto del pueblo de Israel, por lo que en ellos la voz es la voz de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen una dinámica de interacciones muy vívidas que expresan una relación con Dios, una experiencia con el Todopoderoso. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como Dios mío, Señor, Rey mío, mi roca, en fin. Los salmistas a menudo pues imploran a Dios diciéndole que escuche, como expresa el Salmo 5. También al decir, oye mi oración, en el Salmo 39:12, o mira, Señor, en el Salmo 25:18. También el clamor de respóndeme, cuando a ti clamo, Salmo 102:2. Líbrame, como en el Salmo 6, en el verso 4. Y estas son claramente las expresiones de alguien que está orando a Dios y que está interesado en obtener una respuesta del Altísimo. Así que toda esta belleza de contenido en estas oraciones inspiradas, porque no solo son oraciones inspiradas, Pastor Matos y amigos oyentes, son oraciones inspiradoras. Por eso podemos ver, Pastor, que quienes escriben estos salmos no están hablando con alguien impersonal, con alguien desconocido. Hay una confianza, pero hay una confianza porque hay una relación. Usted no puede tener confianza con alguien que no ha tenido una relación, un compartimiento. Y eso es lo que podemos ver realmente en el libro de los Salmos. Estos personajes, estos autores, vamos a hablar en el caso de David, que es quien nos compete en estos momentos. David está hablando con Dios como su Dios. Es alguien que tiene esa relación con Dios, que puede denominarlo su Dios, porque ha visto en su vida ese cuidado, esa mano protectora, esa mano sanadora en su vida, en su trayectoria, en su correr desesperado de la mano de Saúl, al defender las ovejas cuando fue pastor de los animales feroces que estaban allí por destruir sus ovejas y también su vida. David pudo constatar en su experiencia cristiana real y verdaderamente que Dios estaba allí presente en su accionar
cada día. Y fue esa experiencia, esa presencia permanente y real en la vida de David, lo que lo llevaba a escribir de esa manera tan personal, tan relacional con Dios, como lo podemos ver en el libro de los Salmos. Y es por eso que hoy nosotros tenemos que tener una experiencia. Dios nos permite pasar por circunstancias también que nos llevan a reflexionar y a meditar en esa presencia permanente de Dios y silenciosa en nuestra vida. Y es así, porque las oraciones más fervorosas, más fervientes, se elevan en esos momentos cuando pasamos por dificultades en nuestra experiencia cristiana. Yo sé que algunos de los amigos y hermanos que nos escuchan han elevado oraciones y cánticos, alabanzas en su vida cuando han pasado por situaciones que han demandado de ellos una entrega y una relación con Dios más estrecha y más personal. Amén, amén. Nosotros vemos también, Pastor Matos, a propósito de toda esa descripción que está presentando muy atinadamente, que la notable belleza y el atractivo de los salmos, como oraciones y también como alabanza, reside en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones, en forma de alabanzas piadosas de creyentes, de personas que vivieron, como usted expresaba, cada una de estas circunstancias. Por ello, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios, como los que se describen también en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, donde el apóstol Pablo vimos que dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir. Y en los salmos encontramos una descripción detallada de cómo pedir, de cómo clamar, de cómo dirigirnos al Señor, porque el que sondea los corazones, que es el Espíritu, Él nos ayuda y ha revelado el libro de los Salmos para ayudarnos en esa parte de lo que es la experiencia en la vida devocional, en la vida de oración. El Señor Jesús también citó los Salmos, allí como lo vemos en Lucas, el capítulo 20, versículos 42 y 43, cuando Él señaló directamente el Salmo 110, donde en el verso 1 describe que el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Adonai a Adonai, o como la versión griega lo traduce, dijo Kyrios a Kyrios. Interesante, vemos que el Señor describe: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos muy específicos y de la experiencia de los propios salmistas, así como de la experiencia de Israel como nación, como pueblo, la profundidad espiritual de salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza también las fronteras culturales, fronteras religiosas, fronteras étnicas, fronteras incluso hasta de género. En otras palabras, cuando leemos en los Salmos, vemos que expresan esperanza, alabanza, en ocasiones miedo, ira, tristeza, dolor, cosas que afrontan las personas de todas las partes, en todas las épocas y más allá de las circunstancias. De esa forma, los salmos nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias y podemos de alguna manera ir tomando de esos recursos para enriquecer nuestra vida espiritual y para utilizar también en nuestra liturgia. Interesante. Esta lección de hoy nos ayuda también, nos motiva y nos inspira a nosotros a que en nuestra entrega, en nuestra vida devocional y de oración, podamos, como dice el libro de Romanos, ser escudriñado profundamente, y ese espíritu que escudriña y que conoce todo lo que hay en nosotros, también pueda motivarnos, inspirarnos a desde lo más profundo de nuestro corazón poder orar y conversar con Dios. Ya que en los salmos podemos encontrar, pastor, diversas ocasiones que movieron a estos hombres a escribir. Hay cantos para la adoración comunitaria, ahí encontramos cantos también, oraciones personales, cánticos espirituales para ocasiones reales o para la vida cotidiana. Un ejemplo de
diversos salmos que podemos encontrar en nuestra experiencia diaria es que hay salmos generales, Salmo 8, Salmo 29, Salmo 33, por poner solamente un ejemplo. Hay himnos y salmos históricos, Salmo 78, hay himnos de alabanza al reinado, Salmo 47, Salmo 96, hay salmos de lamentaciones, como son lamentaciones de manera individual, Salmo 3, Salmo 13, 17, 22. Hay también salmos de lamentaciones comunitarias, como son los Salmos 60, 77, 137. Hay diferentes tipos de salmos que están allí de diversas maneras para enriquecernos en nuestra vida y en nuestra experiencia. Hay exhortaciones proféticas también, como son los Salmos 14, 50, 58, y salmos que son didácticos para la enseñanza y la devoción del día a día, como es el Salmo 1, que ya bien lo conocemos, el Salmo 73, el Salmo 128 y otros salmos que son de gran bendición e inspiración para la vida cotidiana. Así es, Pastor Matos. Y los salmos, en sentido general, es bueno que nuestros amigos oyentes siempre tengan presente, porque a algunos le tocará en alguna circunstancia clamar a Dios en la misma forma que lo hizo alguno de estos autores. Verán una descripción real, gráfica, de lo que estén experimentando en algún momento, y allí pueden esperar también en el Dios de Israel, en el Dios de este pueblo remanente que los está guiando en una forma gloriosa. Podrán ver su mano poderosa, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y estos salmos de David pasan por toda una gama de experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y sentimientos de condenación, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión que se puede experimentar con Dios. Así, lo que es la historia de la vida de David muestra a través de los salmos que el pecado no puede traer sino vergüenza, aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia, por otro lado, pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, y que la fe elevará el alma, a esa alma arrepentida, hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios, hasta devolverle el gozo de la salvación, como expresara el salmista en el Salmo 51. Y de todas las promesas que contiene la palabra de Dios, uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, de la justicia, de la misericordia y el pacto de Dios, lo encontramos justamente en los salmos, en estos salmos de David. Allí podemos nosotros escuchar expresiones de cuán grandes y gloriosas son las promesas de Dios, las que hizo a David y a su casa, y cómo se cumplieron. Promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontramos en esas expresiones, en esos salmos, la plenitud del cumplimiento que tuvieron sus palabras también en el Señor Jesús, en forma profética, como ya vimos hace un momento. Dios nos habla también en su palabra por medio de cada una de las experiencias de sus personajes. Allí tenemos en líneas bien claras la revelación de lo que es el carácter divino, de su trato con los hombres, de la gran obra de redención. También podemos encontrar la historia de los patriarcas, de los profetas, de otros hombres santos de Dios en la antigüedad que se reflejan de una manera interesante en la experiencia que se describe aquí en los Salmos. Y los que han tenido esa cercanía con el libro de los Salmos, estudiándolo de manera personal, en su devoción personal, han podido disfrutar de cada una de esas experiencias, han visto la mano de Dios obrando en su vida, y de seguro que la verán obrando en una forma bien particular. Como decíamos el primer día, crear ese contexto espiritual a través de las alabanzas y oraciones de los salmos nos permitirá ver desatar el poder de Dios en nuestras vidas, en la de los nuestros, en la familia y también en toda la iglesia. Así es, pastor, y es que desde la alegría hasta el dolor podemos ver en los salmos esa gama de emociones que nos ayudan a experimentar una vida de dependencia y de entrega a nuestro Dios. Aunque el libro de los Salmos fue escrito ya hace más de 25 siglos, trascienden al tiempo y a la época en la que se escribieron.
Hoy nosotros podemos continuar siendo profundamente bendecidos y los salmos son relevantes para nuestra experiencia y nuestra vida cotidiana. Nos anima como miembros de iglesia, nos anima como hijos de Dios a orar por medio de estos cánticos y de estas alabanzas y a mostrar una completa búsqueda y entrega a nuestro Dios. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de conectarnos no solamente con los que escribieron los salmos, sino sobre todas las cosas, elevarnos a Dios y mantenernos en esa atmósfera espiritual que nos hará vencedores sobre toda circunstancia que hoy nosotros podamos enfrentar. Amén, amén. Y sobre todo no nos permitirá olvidar el pasado en el que Dios se ha revelado en forma interesante. El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ha dicho alguien. Del mismo modo, el espíritu de profecía nos dice que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que acordémonos de sus maravillas, así como lo hacen los salmistas, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Vemos cómo la historia se expresa a menudo en canciones para facilitar así su memorización, para inculcar la verdad bíblica en la mente del pueblo de Dios, y podemos nosotros beneficiarnos de una aplicación de esa verdad vital en nuestra propia vida. Podemos repetir los milagros que son descritos allí y repetirlo en nuestra vida también, y ver las providencias de nuestro Dios Todopoderoso, tal como están registradas en la Escritura, particularmente en el libro de los Salmos, y desde nuestra propia experiencia personal, es una fuente de inspiración, fe y fortaleza. Así que sigamos acudiendo a las promesas de Dios contenidas en los Salmos, sigamos estudiando las profecías que allí están contenidas, sigamos valorando las oraciones que son nuestras, están a nuestro alcance, fueron registradas allí para que el Espíritu mismo nos enseñe cómo orar, ese Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Digamos, como dijo el salmista en el Salmo 102, versículo 2, respóndeme, oh Jehová, si hay alguna situación por la cual estás pasando, clama a tu Dios, Él te va a escuchar, Él está presto para atenderte, y no solamente para atenderte y escucharte, sino también para recibir tu oración y responderla conforme a su voluntad. Y hoy es un buen momento para acercarte a Dios de esa manera. Amén, amén. Con la certeza que describe también el Salmo 34, donde dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Creo que esta es una forma maravillosa como podemos nosotros cerrar el estudio de oraciones inspiradas. Oraciones inspiradas en el marco de la lección número 1, cómo leer salmos, y este miércoles 3 de enero hemos visto oraciones inspiradas. El texto a memorizar que está contenido en Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo puede abrirnos el sentido para comprender lo que hasta el momento no hemos podido vislumbrar, comprender o discernir de la Escritura. Y para que esto sea así, en el cierre de la lección de este día, vamos a orar. Pastor Matos, diríjanos en oración. Padre, como has prometido escucharnos y responder nuestras oraciones, dirígenos en este día y permítenos confiadamente estar en ti, esperando que tú librarás nuestra alma y nos guiarás por senda de justicia. Amén. Por amor de tu nombre. Así sea. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.